Aires, los otros están en el sur o ya directamente en la zona de Ushuaia, y el segundo de mayor envergadura está en la zona de las cercanías de la localidad de Rosario. En este lugar está un puerto emblemático que es el puerto San Martín, en la localidad de San Lorenzo. Ahí vamos a tomar contacto directamente con Jessica Imaz, nuestra corresponsal de la localidad de Rosario. Jessica, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bienvenida al Explorador Edición Latinoamérica. ¿Cómo estás? Hola Horacio, buenas tardes para vos, para que va la gente. Bueno, muy bien, por suerte en esta jornada. Gracias por recibirnos. Sabemos que estás con una referente especialista para hablar sobre la situación de cómo están trabajando los puertos en la República Argentina, sobre todo el segundo de mayor envergadura, porque hay una preocupación fatal que se suma al tema de la pandemia, y es la bajante del río Paraná, el río Uruguay. Las escasas lluvias que se dan en la zona del Brasil también atentan y suman a la problemática que ya per se tiene el mundo por el coronavirus. Expresanos un poquito, narranos cómo es esta situación. Sí, bueno, exactamente. Por eso es que decidimos nosotros en esta jornada llamar y hablar con los especialistas, ¿no? Con los que saben, para saber cómo impactan estas bajantes históricas de los ríos, como mencionabas vos, en los puertos de esa zona, y respecto a todo el movimiento económico y a la cantidad de buques también de carga que llegan de diferentes partes del mundo, sobre todo Argentina principalmente le vende a China, y que queríamos saber cómo ha impactado el movimiento económico en este aspecto y cómo impacta también que frente a la costa rosarina el río esté tan bajo. Por eso es que estamos en comunicación telefónica con Emilce Terré, ella es jefa de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, para entender un poquito más esta cuestión. Emilce, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por invitarme, un gusto estar en contacto con los dos. Sí, efectivamente, como vos decías, veníamos todos pensando mucho en el impacto que tenían las medidas que se toman para tratar de contener el avance del coronavirus. Y bueno, y a esto se suma un factor totalmente exógeno que no podemos manejar, que es esta gran bajante que tuvo el río Paraná a la altura de todos los puertos del Gran Rosario, que en el caso de los granos y derivados, como bien decías, se trata de 19 terminales portuarias que están en la zona del Gran Rosario, y que desde acá sale prácticamente el 70% de los granos de Argentina y casi el 100% de la harina y el aceite de soja y girasol que produce Argentina. Así que bueno, es un puerto, una terminal portuaria muy importante para lo que es la economía nacional acá en nuestro país. Claro, sí. Bueno, contábamos lo que pasaba, ¿no? Con la bajante histórica del río Paraná, las consecuencias comerciales y ahora la apertura de compuertas de represas por parte de Brasil. Contanos cómo es el tema. Bueno, lo que tenemos hoy es un nivel del río que está por debajo, a la altura de más o menos de Rosario, de nuestra ciudad, está por debajo del metro de altura. Esto no se cuenta desde el fondo del río, sino desde el nivel de referencia. Pero estamos hoy en 90 centímetros, habiendo crecido muy levemente, llegó un mínimo de 70 centímetros. Es el más bajo desde enero del 89. O sea, para ponerlo un poco en perspectiva, es el nivel del río más bajo en más de 30 años. Hacía mucho que no veíamos una situación tan extraordinaria. Y si bien la actual concesionaria de hidrovía está haciendo un trabajo de dragado para mantener operativo lo más que se pueda el despacho de buques desde el Gran Rosario, sí empezamos a ver algunas complicaciones logísticas, en particular que a lo mejor un buque que es muy grande, que carga más de 45.000 toneladas, no puede cargar el 100% de sus bodegas, y hay una parte que queda sin cargar. Depende del tamaño del buque, puede ser entre 1.000 y 5.000, 6.000 toneladas, 7.000 en los más grandes, pero para la mayor parte de los buques que entran al Gran Rosario serán más o menos 1.000, 1.500 toneladas. Y eso, bueno, te implica un costo, digamos. Al vos poder llevar una menor cantidad en el buque, estás perdiendo económicamente en esa transacción, y entonces lo que decíamos es eso, que aumenta el costo de la logística de exportación y por ende, digamos, se ajusta bastante el tema, digamos, desde lo económico, y también desde que para poder navegar en esta zona del río, el practicaje tiene que ser mucho más cuidadoso
para evitar que un barco se vare, digamos, y quede varado en el río, con lo cual también se hace un poco más lento el proceso, y toda demora en tiempos también implica un costo económico para esa exportación. Emilce, usted que es jefa de estudios económicos de la Bolsa de Comercio de la localidad de Rosario, la República Argentina, quería saber qué evaluación hace, porque sabemos que en la Argentina hay un dólar oficial y también hay retenciones en lo que es el sector agroexportador, sobre todo en la materia prima, que es primordial lo que se exporta desde el Puerto San Martín. En esta materia, ¿cómo es la situación productiva del campo? ¿Cómo es la operatividad de los puertos? ¿Ha mermado? ¿Hoy es conveniente exportar? Habida cuenta que, por ejemplo, el dólar informal ya trasciende la barrera de los 100 pesos y el dólar oficial está o gira en torno al monto de 65 pesos. Digo, estas variables macroeconómicas que tiene la República Argentina, ¿lo encuentra al campo operativo y apostando a la producción, o de cara a un año entrante con una merma sustancial en lo que es la capacidad productiva? La verdad es que es una pregunta muy interesante. Es un año, bueno, para todos los países de Latinoamérica y del mundo, es un año de mucha incertidumbre. Entonces, a pesar de que es un buen panorama el que planteas ahora, nadie sabe qué va a pasar dentro de un mes, 2 meses o 6 meses con el comercio mundial, con el crecimiento mundial. El FMI habla de que estamos ante la mayor recesión global desde la depresión del 1929. O sea, es un año que plantea muchísima incertidumbre. Nosotros hace 2 semanas atrás hacíamos un análisis respecto de los márgenes del sector productor con los precios actuales que se negociaban en el mercado, y veíamos que continuaba siendo rentable la producción de granos en Argentina, aunque el margen, bueno, sí se ajustó, digamos, respecto de algunos años anteriores, pero la producción seguía siendo rentable. Tenemos por sobre todo eso, es un clima de gran incertidumbre respecto de lo que puede pasar este año, y que toda esa incertidumbre se puede reflejar en los precios. Tenemos por un lado Brasil, mientras, como bien vos decías, el peso oficial, digamos, el tipo de cambio oficial en Argentina se depreció apenas un 9, un 10% en lo que va del año, ese tipo de cambio oficial de nuestro país, mientras que el real brasilero, por ejemplo, se depreció un 30%. Entonces, hace que Argentina pierda competitividad en términos relativos, y bueno, y vemos que mientras las exportaciones de Brasil de soja, por ejemplo, en marzo alcanzaron un récord histórico, en Argentina quizás no hay tantos incentivos para vender en estas condiciones, digamos. Tenemos una situación muy distinta en ambos países, que estamos un poco en plena época de cosecha de soja, por ejemplo. Correcto. Ceci, adelante con la última. Bueno, Emilce, entonces, si tenemos que calificar de alguna manera lo que ha sido este año, bueno, lo mencionabas recién, para el olvido en materia económica, pero a nivel mundial, no solo en Argentina. Sí, yo creo que es ese, un año donde, digamos, desde la visión más optimista, se asume que cuando termine un poco este crisis sanitaria por el coronavirus, la recuperación podría ser bastante rápida, porque en realidad la capacidad de las fábricas está, digamos, la mano de obra está, digamos, podríamos tener una recuperación muy rápida. Pero bueno, es una crisis sanitaria que, bueno, para la mayoría de nosotros, creo, no tenemos precedentes de que haya pasado una situación así en el mundo. Las últimas veces fueron hace muchos años atrás, con otras condiciones sanitarias y de tecnología y demás, con lo cual, bueno, es un camino inexplorado que asusta en algunos puntos, y en otros, bueno, con la expectativa de esto, de que una vez superada esta crisis sanitaria, los gobiernos están tratando, los gobiernos del mundo y el Fondo Monetario y el Banco Mundial, de acercar el financiamiento necesario para que esa recuperación sea lo más rápida y lo menos dolorosa posible. Pero insisto, hoy yo diría que lo que caracteriza la situación actual es la incertidumbre. Emilce Terré, muchas gracias, ha sido muy amable. Gracias por este contacto, seguramente la volveremos a molestar más adelante. Muchas gracias. No, por favor, no es molestia y es un gusto estar en contacto con ustedes. Jessica Aymás, muchísimas gracias desde la localidad de Rosario. Jessica, la verdad, la situación argentina no solamente comprende lo mundial, como es el caso del coronavirus, sino también los efectos exógenos, bien mencionaba Emilce, de la bajante preocupante de la cuenca desde el Brasil hacia Río abajo. Exactamente, ¿no? Y me quedo con ese concepto, un camino inexplorado
lo que estamos viviendo actualmente, sin precedentes a nivel mundial, así que todo es un camino nuevo por recorrer, a ver qué nos depara en el resto de este 2020. Vos sabés que de fondo nosotros tenemos justamente una postal de este río, emblemático por supuesto la República Argentina, que hoy no está como lo estamos mostrando y realmente causa mucha pena. Ojalá que se pueda revertir rápidamente, no depende de nosotros, depende de que llueva allá en el Brasil, en la zona del Amazonas. Muchas gracias.